Dependiendo de la traducción de la Biblia que usted use, hay entre 114 y 118 palabras en el Salmo 23. Pero ninguna es más importante que las palabras que leemos en el último versículo de este salmo. David dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Este versículo final del Salmo 23 ha sido llamado la sexta cuerda del arpa de David, y una que suena como una nota de confianza y seguridad. Y la razón por la cual este versículo final resuena con tanta confianza y seguridad es porque después de haber experimentado la bondad del Señor hasta este punto en su vida, David ahora mira hacia el futuro, y nos dice que está absolutamente seguro de que la bondad de Dios y la misericordia en su vida no cesará, sino que continuará hasta que esté seguro en su lugar en el cielo, donde él dice morará con el Señor para siempre. Como ven, el Salmo 23 es el testimonio de David del hecho de que Dios ha sido un pastor tan maravilloso y bondadoso con él. Y como dijimos al comienzo de nuestro estudio de este salmo hace varias semanas atrás, que lo que hace el Salmo 23 tan único es que antes de convertirse en el rey de Israel, David había sido un pastor que cuidaba el rebaño de su padre. Sin embargo, al escribir este salmo, David no lo escribe como un pastor, aunque él tenía el corazón de un pastor. Él no lo escribe como un pastor, sino como una de las ovejas del Señor. De manera que el Salmo 23 está escrito desde el punto de vista de un miembro muy agradecido y satisfecho del rebaño de Dios. Esa es realmente la esencia del Salmo 23. Como una de las ovejas del Señor, David toma su pluma y escribe este salmo de manera para hacernos saber que su pastor divino ha sido tan increíblemente bondadoso con él al proporcionarle todo lo que necesita para mantener una relación saludable con él. Y es por eso que él comienza el Salmo 23 con esas palabras ahora famosas: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y desde el versículo 2 hasta el versículo 5 nos dice exactamente lo que el Señor le ha provisto para que pueda seguir caminando en el calor y sonrisa de su comunión con el Señor. Usando el lenguaje de un pastor en su relación con una de sus ovejas, David nos dice lo que Dios le ha proveído. Primero él nos dice paz en su corazón, para que como una oveja que se siente tan segura y salva, ah, sabiendo que su pastor está ahí para cuidarla, se siente lo suficientemente cómoda como para acostarse y descansar en pastos verdes y aguas tranquilas. Así también está David reposando en el Señor. Él dice, yo puedo reposar en el Señor. Y la verdad es que él dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Pero sabiendo cuán propenso es él a alejarse de su pastor hacia el pecado, David nos dice que el Señor también le proporciona algo más, proporciona restauración para su alma. Él dice, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre, porque el Señor lo ama tanto. David dice que cuando él se extravía, su pastor lo ama tanto que él va tras él, con la convicción del pecado y llevándolo al arrepentimiento. Y su pastor lo restaura, él lo recoge, se lo pone en el hombro y lo trae de nuevo, de vuelta al redil y a su comunión, de modo que él ahora está una vez siguiendo al Señor. Pero al seguir a su pastor, David descubre que a veces está llamado a seguir al Señor a través de caminos muy peligrosos, lo que él le llama el valle de sombra de muerte, que es una referencia a aquellos oscuros y sombríos valles en Israel. Pero lo que él quiere decir con esto es que en esos tiempos difíciles de
de incertidumbre, por lo que todos pasamos, David revela que a pesar del peligro que conlleva atravesar estos valles, él no tiene miedo. ¿Por qué? Porque Dios satisface sus necesidades. ¿Y cómo él lo hace? Proveyendo protección para él. El versículo 4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Sabiendo que su pastor está justo a su lado, David dice que no tiene miedo porque sabe que su pastor está ahí para protegerlo de sus enemigos. Y finalmente, después de completar su viaje a través de esos valles oscuros, David nos dice que su pastor, sabiendo que él está agotado por todo ese viaje y que necesita una buena comida y un refrigerio, él lo lleva a su hogar donde, como un anfitrión amable, su pastor ministra a sus necesidades físicas al proporcionarle comida y agua y aceite, aceite de oliva para renovar su fuerza. En el versículo 5 él dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces, este ha sido el testimonio de David de que el Señor es su pastor. Él quiere que todos sepamos que el Señor ha sido tan bueno con él, que él lo hace, él le ha dado todas sus necesidades. Y él dice que y la razón que él hace esto en el Salmo 23 es que por la razón de que lo que el Señor hace por David, él lo va a hacer por todos nosotros, por su pueblo, de manera que si usted es su oveja por la fe en Jesucristo, entonces Él le va a dar a usted restauración en su alma, Él lo va a proteger a usted de sus enemigos y Él satisface sus necesidades físicas, las necesidades de usted físicas. El Señor es su pastor. Ahora, en este punto de nuestro estudio del Salmo 23 nos enfrentamos a una pregunta importante. Sabemos que Dios es un pastor tierno y bondadoso. David ya nos ha dicho eso en este salmo, pero lo que no nos ha dicho es ¿cuánto tiempo durará su ternura y bondad para con nosotros? El Señor se cansará de cuidarnos como sus ovejas, porque después de todo, como hemos dicho, las ovejas son bastante tontas. Y como ellas hacemos muchas cosas tontas, insensatas. Así que llegará a cansarse de pastorearnos y proveer para nuestras necesidades nuestro Señor. Es decir, alguna vez llegaremos a un punto en nuestras vidas donde el Señor dejará de suplir nuestras necesidades, Él dejará de pastorearnos. Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta y el problema que parece estar en la mente de David cuando él trae el Salmo 23 al cierre. Porque en este versículo final, él habla de lo que sucederá para él y para nosotros todos los días de su vida. Es decir, todos los días que le esperan, aquellos días que aún no ha venido, el resto de su vida, es lo que le está diciendo a partir de ese momento. Como ven, David ya nos ha dicho lo bueno que Dios ha sido con él hasta este punto en su vida, pero ahora él nos va a decir cómo Dios lo va a tratar en el futuro, y no solo su futuro en la tierra. Él lo va a tomar aún más allá, hablando de lo que pasará con él cuando él muera, cuando él deje esta vida, cuando sus días en la tierra lleguen a su fin y la eternidad comience para él. Es por eso que la última palabra del Salmo es para siempre, es decir, la eternidad. Y lo que David concluye es que su pastor nunca lo abandonará. Él nunca dejará de cuidarlo. Él nunca dejará de pastorearlo y de satisfacer sus necesidades, porque sabe que para el resto de su vida, e incluso después que esta vida termine, el Señor todavía estará ahí para él, satisfaciendo sus necesidades. ¿Y qué es lo que David necesita para enfrentar el futuro? Bueno, ese es el tema del versículo final de este salmo, ya que David nos dice que está seguro de que lo que sea que le depare el futuro, sabe que Dios continuará siendo su pastor y por lo tanto continuará proveyendo para él.
¿Y qué le proveerá el Señor a partir de ahora? Él proporcionará lo más grande que un hombre necesita de Dios, su benevolencia. El versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Cu- Cuando David cierra esta obra maestra de Salmo, llega a una conclusión sobre el Señor, basándose en lo que ya él sabe sobre su pastor, sabiendo que Dios siempre ha sido bueno con él y lo ha tratado con tanta bondad como para satisfacer cada una de sus necesidades. David sabe que puede contar con la gracia y bondad amorosa de Dios siguiéndolo todos los días de su vida. Ahora, esto es lo que David dice, esto es lo que él ha escrito para nosotros. ¿Y qué es lo que él quiere decir con esto? ¿Cómo es la interpretación de esto? ¿Cómo lo debemos entender? Para empezar, es importante notar que David comienza esta oración con la palabra ciertamente. Ahora, esta palabra hebrea en particular se puede traducir al inglés o al español como solo o ciertamente. Estoy seguro de que alguna de las traducciones de la Biblia que usted está usando a lo mejor tiene en la parte de abajo una notita diciendo de esto como solamente o ciertamente. Y aquellos que piensan que debería traducirse como solo, creen que David está diciendo que en el futuro solo la bondad y la misericordia de Dios lo seguirán a la exclusión de otras cosas, es decir, la bondad de Dios con él será tan grande que cualquier otra cosa como la adversidad ni siquiera es digna de ser considerada o mencionada porque no será su experiencia. Solo la bondad, solo misericordia, pero eso no puede ser lo que David está diciendo porque la Biblia enseña que la adversidad es una realidad para cada creyente, sin ninguna excepción. Y como leemos también en los salmos que David escribió, y él escribió muchos, y estudiamos la vida que David vivió, la cual se describe en el Viejo Testamento, vemos que David estaba muy consciente de que sus días restantes estarían llenos de todo tipo de problemas y dificultades y decepciones. De hecho, Dios le dijo específicamente a David que su vida no iba a ser fácil. Leemos en el segunda de Samuel, en el capítulo 12, empezando en el versículo 9, el profeta Natán dijo a David acerca de su pecado con Betsabé, de que él se aseguró que Urías fuera matado en la guerra. Él dice, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías y Tita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías y Tita para que sea tu mujer. Así dice el Señor, he aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y este se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Dios disciplinó severamente a David por su pecado con Betsabé y Urías, su esposo, dándole mucha adversidad. Y observe que esta disciplina será larga y continuará durante toda la vida de David. En otras palabras, David va a experimentar violencia continua relacionada con su familia, tal como había sido violento al asegurarse de que Urías fuera asesinado por la espada. Y debido a que David había hecho el mal a la familia de Urías, David experimentaría el mal en su propia familia. Y eso es exactamente lo que la palabra de Dios nos dice que sucedió. Uno de los hijos de David violó a una de sus hijas, una hermanastra. Otro hijo mató a su propio hermano y luego ese mismo hijo, Absalón, se rebeló contra David y casi lo mata y destruye su reino. Y además, debido a que el pecado de David con Betsabé era de naturaleza sexual, Absalón tendría relaciones sexuales con las concubinas de David durante su rebelión.
Todo eso fue profecía y todo eso sucedió. Entonces, volviendo al Salmo 23, sabemos que en la luz de todas las cosas horribles que Dios le dijo a David que sucedería en su vida, David no podría haber querido decir eh, que solo la bondad y la misericordia de Dios lo seguirían el resto de su vida y nada más de naturaleza negativa, porque la vida de David estaba llena de todo tipo de problemas y adversidades. Como ven, lo que David quiere decir con esto, y escuchen muy cercanamente, es que a pesar de todas las circunstancias adversas que él sabía que iba a experimentar, a pesar de todo eso, él estaba absolutamente seguro y no tenía ninguna duda de que la bondad de Dios y su misericordia también estarían ahí siguiéndolo a través de los restantes días que tenía para vivir. Que a pesar de todas las adversidades, él sabía que la bondad de Dios iba a estar con él. Y ahora esta es una verdad en la que tenemos que parar y pensar y digerir por nosotros mismos, porque a veces todos nosotros, si somos honestos, tendríamos que admitir que hemos tenido problemas para creer que Dios está siendo bueno y bondadoso con nosotros cuando estamos pasando a través de tiempos difíciles y sufriendo una gran cantidad. De hecho, a veces cuando estamos pasando por una prueba dura y dolorosa, es fácil creer que Dios es soberano y poderoso, que creer que Él es bueno y amoroso. Entonces, quiero que consideremos cómo entender las palabras de David cuando él dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, cuando sabemos que la vida está llena de dolor y sufrimiento. Ahora, en primer lugar, es importante el de entender el significado de estas palabras, bien y misericordia. La palabra hebrea bien significa esencialmente lo que mejora y promueve el bienestar de uno, algo que es beneficioso, algo que es útil para otra persona. Y la palabra hebrea que se traduce como misericordia o compasión significa exactamente lo que parece: bondad, misericordia, favor, amor firme. De hecho, esta palabra hebrea en realidad, en realidad proviene de otra palabra hebrea que significa doblarse o hacer una reverencia o inclinarse. Entonces, el pensamiento detrás de esta palabra es que el amor de Dios por nosotros es condescendiente, en el sentido de que se agacha, se inclina para servirnos, siendo bueno y misericordio con nosotros, extendiéndonos su gracia y su favor. Por lo tanto, lo que David está diciendo entonces es que él está absolutamente seguro de que a lo largo de su vida, justo hasta el día en que se muera, la bondad de Dios, esas cosas que promoverán su bienestar y la misericordia de Dios, esos dos virtudes los van a seguir a él. Y de seguirlo, David no quiere decir que ellos despreocupadamente o casualmente lo acompañarían como si no tuvieran nada mejor que hacer. No, no, como verán, la palabra que David elige usar para seguir significa perseguir o persecución de alguien. Es la misma palabra que a menudo se usa en el Antiguo Testamento para hablar de tropas militares que se persiguen entre sí mismas. Entonces, lo que David dice es que Dios está tan decidido a extender su bondad y misericordia a su vida que nunca lo dejará salir de su cuidado amoroso. El Señor se asegurará de que continuamente perseguirá a David con su misericordia hasta el mismo día de su muerte. Charles Spurgeon llamó a estos dos virtudes divinas de bondad y misericordia los ángeles gemelos guardianes de Dios. Él dijo, estos dos ángeles guardianes gemelos siempre estarán conmigo a mis espaldas y a mi entera disposición, así como cuando los grandes príncipes van al extranjero, no deben ir desatendidos. Así sucede con el creyente. La bondad y la misericordia los siguen siempre, todos los días de su vida, tanto los días negros como los días brillantes, los días de ayuno, al igual que los días de fiestas, los días deprimentes del invierno como los días brillantes del verano. Así
Pues la pregunta que nos enfrentamos es cómo es que la bondad de Dios y la misericordia nos siguen tan diligentemente y sin embargo al mismo tiempo podemos sufrir tanto. ¿Cómo podemos reconciliar la bondad de Dios con nosotros cuando experimentamos tanto dolor? Bueno, lo que tenemos que entender es que esta realidad de experimentar tanto la bondad de Dios como el sufrimiento de Dios al mismo tiempo es una experiencia que solo se encuentra en la vida de un verdadero cristiano, alguien que es un creyente, un verdadero creyente en Jesucristo. Como ven, David está hablando como una de las ovejas del Señor. Y esto es importante de entender porque David no está diciendo que la bondad y la misericordia siguen a alguien que ha rechazado al Señor y, eh, y las que han rechazado al Señor y la salvación. Entonces, entendemos que esta es la experiencia única de un individuo redimido, alguien que ha experimentado la conversión y que conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Yo no esperaría que un incrédulo, un no creyente, eh, pudiera comprender lo que David está hablando, porque para ellos creen que el sufrimiento y las tragedias generalmente se interpretan como que Dios no ha sido suficientemente poderoso como para detenerlos o bien no ha sido suficientemente amoroso como para evitar que les ocurren. Escuchen, para un verdadero creyente en Cristo nunca diría eso, nunca pensaría eso, nunca pensaría que Dios puede cometer errores porque él sabe que Dios es perfectamente santo y que nunca puede cometer un error. Su naturaleza no permite eso. Él sabe que Dios es soberano y poderoso, también como amoroso. Pero como creyentes conociendo esta verdad no quiere decir que no luchamos en contra de estas cosas. A Él luchamos para reconciliar como un Dios amoroso que promete que su bondad y misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. En su plan soberano nos puede enviar dolor y sufrimiento al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo pensamos bíblicamente a través de esto? Bueno, es importante entender que cada vez que estamos tentados a dudar de la bondad de Dios, siempre podemos rastrear esta tentación hacia Satanás. Y sabemos que estas dudas provienen del diablo porque justo al comienzo de la historia de la humanidad, en su conversación con Eva en el jardín del Edén, Satanás acusó a Dios de no ser bueno, de no ser amoroso, de no tener los mejores intereses de nuestros padres, en los primeros padres en su corazón. Dice, leemos en Génesis 3, 1 al 5, dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Noten la progresión del mal del diablo. El primero tentó a Eva a dudar de su comprensión de la palabra de Dios. Él le dice, ¿Dios realmente ha dicho eso? Es decir, debe ser, tú estás confundida, eso no fue lo que Dios hizo. Y él y, y vemos que Dios le dijo que morirás y el diablo le está diciendo, no, seguramente no vas a morir. Pero ellos no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente, es decir, iban a estar separados de Dios. Esa comunión perfecta que tenían con Dios la perdieron.
Y eso fue una negación absoluta de que la palabra de Dios no era verdad, lo que él le quiso decir. Y él los trató de insinuar de que Dios realmente no se preocupa por ustedes, como si Él se preocupara por ustedes, Él no mantendría eso fuera del alcance de ustedes. Porque él no quiere que ustedes sean similar a Él, sabiendo del bien y el mal. Al prevenirlos a ustedes de esto, Él está manteniendo algo bueno de ustedes, porque Él no es realmente bueno. Y así es como Satanás tentó a Eva. Él la engañó. Él le mintió, y ese es su carácter, porque la Biblia nos dice que Satanás es un mentiroso. Le estaba mintiendo acerca de que Dios no era bueno cuando él le habló a Eva. Y escuchen, él le miente a usted, él me miente a mí cuando él nos susurra en el oído diciéndonos que Dios no nos puede amar posiblemente si él está manteniendo algo de nosotros. La Biblia nos dice que Dios en su carácter, en su manera esencial, es bueno, porque Él hace bien para su gente. En el Salmo 34:8 dice: probad y ved que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. El Salmo 31:19 dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. El Salmo 25, versículo 8: bueno y recto es el Señor. Y recuerden, Jesús le dijo al joven rico en Mateo 17, dice, nadie, Mateo 19:17 dice, solo uno es bueno. El Salmo 32, versículo 10, él dice, muchos, aquellos que confían en el Señor, la misericordia lo rodearán. Y es importante el saber que la misericordia nos sigue, porque eso es lo que David nos dice. Miren en Isaías 54:10 dice: porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. Qué tan maravilloso. Y por supuesto, la mayor demostración, la prueba más grande del amor de Dios por nosotros se encuentra en la cruz de Jesucristo, es decir, su muerte expiatoria por nosotros. En Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando a nosotros no nos importaba, cuando nosotros éramos su enemigo, Dios nos muestra su amor por nosotros en que Él muere en la cruz por nosotros. El apóstol Juan expande en el amor redentor de Dios por nosotros en Cristo cuando dice en primera de Juan 4:9: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiación por nuestros pecados. Escuchen, si todo esto es cierto, que Dios es bueno y cariñoso y amable, entonces ¿por qué sufrimos tanto? ¿Por qué experimentamos tanta calamidad y angustia en nuestra vida? Si la bondad y la misericordia están tan ocupados persiguiéndonos, ¿por qué aún enfrentamos el dolor de la enfermedad, de la traición, de la crisis financiera, de la soledad, de la muerte de un ser querido, de los desastres, de las accidentes colaterales, de las enfermedades incurables y cualquier otro tipo de sufrimiento imaginable? Francamente, pues no sabemos, simplemente no sabemos por qué sufrimos. A veces solo tenemos que admitir honestamente que no sabemos por qué Dios envía el sufrimiento a nuestra vida y cómo ese sufrimiento funciona junto con su bondad y amor que nos persigue. Tenemos que ser honestos, tenemos que tener integridad. No queremos ser como los amigos de Job,
que pensaron que sabían lo que estaba sucediendo y le ofrecieron todo tipo de consejos acusándolo de que él era un pecador, de que estaba pasando. Ellos no tenían idea, ellos eran tontos, ellos no sabían acerca de la conversación entre Dios y Satanás que estaba sucediendo. Ellos no sabían. Nosotros no queremos ser de esa manera, no tenemos todas las respuestas. Estos hombres eran totalmente no tenían idea. En su libro ¿Está Dios realmente en control?, del autor Jerry Bridges, él escribe sobre el sufrimiento cuando no entendemos y no podemos ver ningún beneficio para él. Nos explica Dios lo que está haciendo en la adversidad. No hay indicios de que Dios haya explicado alguna vez a Job las razones de todos sus terribles sufrimientos. Como lectores somos llevados detrás de la escena para observar la guerra espiritual entre Dios y Satanás, pero hasta donde podemos deducir de las Escrituras, Dios nunca le contó a Job sobre eso. Amigos, hay momentos en que Dios no nos deja en claro por qué. Si es tan bueno y amoroso, experimentamos tanto dolor en nuestras vidas. Sin embargo, lo que sí sabemos es que hay una razón y que a pesar de nuestro dolor, Dios sabe lo que está haciendo. Esto no es sin razón, al azar. Dios tiene su propósito, Él sabe lo que está haciendo, y yo digo esto con absoluta certeza. Que Dios tiene una razón. A lo mejor nosotros no sabemos el por qué, pero vemos que en Isaías 55, 8, 9, Él dice estas palabras críticamente importantes. Él dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mismo mis caminos son más altos que vuestros caminos. Qué palabras tan confortantes, que nos ayudan. Al comentar estas palabras, un maestro de la Biblia dijo: la implicación es que así como los cielos están tan altos sobre la tierra que según los estándares humanos su altura no puede medirse, también lo están los caminos y los pensamientos de Dios, tan por encima de los del hombre, que no pueden ser captados por el hombre en su plenitud. En otras palabras, los caminos y los pensamientos de Dios son incomprensibles para el hombre. Escuchen, hay momentos en los que simplemente no entendemos cómo reconciliar el amor de Dios con el dolor que nos ha enviado a nuestra vida, pero tenemos que entender que por fe sabemos que Dios es bondadoso y estamos en los caminos en la fe y no por la vista. La única manera de tener paz en medio de este dolor es aplicar nuestra fe, a creer realmente en nuestro corazón que lo que Dios dice en su palabra es verdad, que sus virtudes gemelas de bondad y misericordia nos siguen incluso cuando no podamos verlas, y que siendo prudente ha enviado este dolor dentro en nuestra vida, y que por fe sabemos que Él nos ama y tiene bondad con nosotros. Una vez más, escuchen estas palabras muy útiles de Jerry Bridges. Él dice: si queremos experimentar paz en nuestras almas en tiempo de adversidad, debemos llegar al lugar donde realmente creemos que los caminos de Dios simplemente están más allá de nosotros, y dejar de preguntarle por qué, o incluso tratar de detenerlo nosotros mismos. Esto puede parecer un pretexto intelectual, como negarse a lidiar con los problemas realmente difíciles de la vida. De hecho, es justo lo contrario. Es una rendición a la verdad sobre Dios y nuestras circunstancias, tal como Dios nos la revela en su palabra inspirada. Por lo tanto, no son tiempos con sufrimientos y no podemos entender por qué o cómo encajan la bondad de Dios con el sufrimiento, pero sabemos que Dios está en control de todo. Por ejemplo, a veces Él trae sufrimiento a nuestra vida para demostrar su poder y su gloria, y para cumplir sus propósitos soberanos a una mayor escala.
Esto lo hemos visto varias semanas atrás, cuando en el domingo de Pascua en la mañana estudiamos el incidente de Jesús resucitando a su amigo Lázaro de la muerte. Como usted recordará, cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, él no se apresuró para ir a curarlo. Es más, él lo dejó morir. Y las hermanas de Lázaro, Marta y María, fueron obviamente decepcionadas y ellas no entendían por qué el Señor dejaría que su amigo y el hermano de ellas muriera. Sin embargo, Jesús sí dejó morir a Lázaro. ¿Por qué? Bueno, las escrituras nos dan dos razones. Primero, para que su deidad y poder divino se demostraran a sus discípulos al llevar a Lázaro, a levantar a Lázaro de la muerte. Demostrar que él era Dios, que él era divino, que él era Dios en carne humana. Y segundo, en segundo lugar, porque su resurrección de Lázaro fue parte del plan soberano de Cristo para provocar su propia muerte. Y digo esto porque mientras que leemos en Juan en el capítulo 11, empezando en el versículo 45, vemos que muchos de ellos que estaban con María, ellos vieron que él resucitó a Lázaro de la muerte, van a creer en él, pero vemos que algunos no. Vemos, dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Ahora, podemos fácilmente ver estos dos propósitos en dejar que Lázaro sufriera y muriera, ya que ahora podemos leer acerca de ellos en las Escrituras. Pero esto no había sido escrito en el tiempo que Lázaro murió. Marta y María no tenían esto para leer. Sin embargo, a pesar de sufrimiento, ellos le siguieron creyendo en Jesús. Y ellos vieron que la bondad y el amor de Dios todavía les seguía, y finalmente sus buenos propósitos para el sufrimiento se hicieron evidentes para ellos. Vemos lo mismo en los sufrimientos de José en el Antiguo Testamento. En Génesis leemos acerca de José, uno de los hijos de Jacob, que sufrió mucho. Primero, sus celosos y malvados hermanos lo venden, ellos los venden como esclavos, y luego termina en Egipto, donde la esposa de su amo lo acusa maliciosamente de intentar de violarla físicamente. Entonces lo encarcelaron, donde es un hombre olvidado. Y en ese momento de su vida uno creería que José estaría pensando o preguntándose a sí mismo, ¿dónde está Dios? Enviando todo este sufrimiento y dolor a su vida. Pero finalmente todo se vuelve claro para José, porque a través de la divina providencia lo liberan de la prisión para interpretar un sueño que tuvo el faraón. Y el faraón está tan impresionado con José que lo convierte en el primer ministro de Egipto. Por lo que ahora él está en la posición para salvar a toda la nación judía de morir debido al hambre de una hambruna mundial. Y así leemos en Génesis 50:20 el propio testimonio de José de cómo, aunque sufrió mucho dolor, la bondad y la misericordia de Dios nunca dejaron de seguirlo.
él ayuda a sus hermanos. Él dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Amigos, hay veces que podemos mirar hacia atrás y ver específicamente lo que Dios en su bondad pretendía lograr en nuestras vidas y lo logró con nuestro sufrimiento. Sin embargo, hay algunas veces que solo eh, podemos estar contentos con saber de que nuestro sufrimiento produce santificación y crecimiento espiritual en nuestra vida, porque eso es lo que Romanos 8:28 nos dice. A veces no sabemos lo específico, pero sabemos el, la imagen general. Esto es lo que Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y así continúa Pablo explicando, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que todo en la vida, todo el dolor y sufrimiento, inclusive las cosas buenas, pero todas estas cosas de sufrimiento son usadas por Dios para conformarnos al carácter de Cristo, a la semejanza de Cristo. Bueno, por un lado, dice, ¿cómo se ve este crecimiento espiritual, esta semejanza de Cristo? Bueno, por un lado, resulta en un mayor compromiso para aprender y obedecer la palabra de Dios. El Salmo 119:67 dice, antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. No, queremos mantener su palabra, no queremos irnos, descarriarnos. En el versículo 71 dice, bueno, es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Fue el reformador alemán Martin Luther quien supuestamente dijo, si no fuera por la tribulación no entendería las escrituras. El crecimiento espiritual también resulta en ser más humildes, humillados por nuestro sufrimiento, más dependientes del Señor. Como vemos nuestras debilidades pecaminosas como nunca antes y más compasivos a medida que aprendemos a ser sensibles y reflexivos con los que también están sufriendo. Independientemente de todo esto, el punto es que tenemos que confiar y obedecer al Señor. Debemos confiar y obedecer al Señor como David lo hizo. Nuestro corazón, David nos dijo nuevamente con confianza en que la bondad y la misericordia de Dios están siguiéndonos siempre en nuestra vida. Nunca nos dejará de atendernos. Y cuando seamos viejos y lleguemos al final de nuestra vida, podrá mirar hacia atrás y testificar que Dios siempre ha sido bondadoso con nosotros. Eso es lo que dijo David en el Salmo 37. Dijo, yo fui joven y ya soy viejo y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Y eso es lo mismo que David está diciendo aquí en el Salmo 23, que este maravilloso pastor suyo, que ha sido tan amable y bondadoso con él, de darle paz a su corazón, restauración a su alma, protección de sus enemigos y refrigerio físico para sostener su vida, continuará siendo amable y bondadoso con él hasta que llegue a su último aliento. Pero, ¿qué pasa después de eso? ¿Qué ocurre después de que una de las ovejas del Señor mueran en cuanto a la provisión de Dios para ellos? Bueno, David nos dice lo que sucede en las últimas palabras en el Salmo 23. Él nos dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. Aquí,
Qué magnífica manera de terminar este salmo. David, sin dejar de hablar acerca de la bondad de Dios, nos dice que aun cuando muere, el Señor seguirá siendo bondadoso con él, porque en la muerte eh, él será conducido a la presencia del Señor, donde morará con él en su casa para siempre. Al referirse a la casa del Señor, David no está hablando de vivir en el templo de Jerusalén, porque en el templo aún no se había construido. De hecho, no fue construido durante la vida de David, fue construido más tarde por su hijo Salomón. Además, esto no puede ser el templo en la tierra, porque nadie podría vivir ahí por siempre. Entonces, cuando David dice que vivirá en la casa del Señor para siempre, es decir, literalmente a lo largo de los años o para siempre, se está refiriendo a la casa de Dios en el cielo, el lugar que Jesús llamó la casa de su Padre, donde dijo que había muchas habitaciones. Es decir, David sabía que la bondad y la misericordia de Dios nunca dejarían de seguirlo. Sabía que lo seguirían todos los días de su vida y lo seguirían hasta la presencia de Dios, donde pasaría toda la eternidad. Como verán, amigos, David está usando la expresión la casa del Señor para hablar del cielo. Él está absolutamente seguro de que después de la muerte Él estará en el cielo. Él irá al cielo. Y ese es el tipo de certeza que cada creyente en Cristo puede tener. Jesús dijo estas palabras preciosas en Juan 14, 2, 3. Él dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Yo amo estas palabras. Si no hubiera sido así, os lo hubiera dicho. Le estoy diciendo la verdad, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Ahora escuchen atentamente. La razón por la que hay un lugar en el cielo preparado para aquellos que han creído en Jesucristo es porque al dejar a sus discípulos, el Señor les estaba diciendo que los estaba dejando eh, para morir en la cruz por sus pecados. Como ustedes ven, su muerte en la cruz, Jesús estaba tomando el lugar de aquellos que creerían en Él, en que fue juzgado por Dios el Padre en su lugar, la ira que merecemos nosotros. Él tomó sobre sí mismo como nuestro sustituto del pecado. Él es nuestro sustituto expiatorio para que podamos ser perdonados de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Y es por eso que la bondad y la misericordia de Dios seguirán al creyente todos los días de su vida en la tierra, y luego lo seguirán en el cielo, donde morarán con el Señor para siempre. Amigos, esta es nuestra esperanza, ese es nuestro futuro. Eso es algo que todo cristiano debería esperar con inmenso entusiasmo. Pero lamentablemente ese no es siempre el caso. Y hay una razón por la cual algunos cristianos no están esperando con impaciencia el cielo. ¿Y por qué? Es porque tienen la visión equivocada de los cielos. Ellos ven el cielo como algo aburrido, ya que se imaginan a sí mismos con tareas tediosas para toda la eternidad, como si estuvieran flotando. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Randy Alcorn, quien escribió recientemente un artículo fantástico sobre el cielo, de lo que será el cielo. Miren lo que él escribe. Él dice: hogar, como un término para el cielo, no es simplemente una metáfora. Describe un lugar físico real, un lugar de familiaridad, afectuoso, cómodo y de refugio. Las escrituras a menudo hablan de banquetes y fiestas en el cielo. Nos sentaremos a la mesa con las personas que amamos y sobre todo con el Jesús que amamos. Apocalipsis 21 y 22 nos dice que Dios traerá el cielo a esta nueva tierra al venir a morar allí con su pueblo. Habrá
maravillas naturales, un gran río y el árbol de la vida produciendo diferentes frutas cada mes. Debemos anticipar grandes imágenes, sonidos, olores, sabores y conversaciones deliciosas. En ese nuevo mundo sus sirvientes le servirán, lo que significa cosas que hacer, lugares a donde ir, gente que ver. Como personas resucitadas viviremos en la nueva tierra, no en un reino angelical, no terrenal para espíritus incorpóreos. Viviremos en nuestros cuerpos resucitados en una tierra resucitada donde el Jesús resucitado gobernará en el trono de la ciudad capital de la tierra, una Jerusalén resucitada, y reinaremos, gobernará y reinaremos con él. Como personas justas que gobiernan la tierra para la gloria de Dios. Ese fue exactamente su diseño desde el principio. La Biblia comienza y termina con Dios y la humanidad en perfecta comunión en la tierra. Como ya hemos vivido en la tierra, creo que parecerá desde el principio que volveremos a casa. La nueva tierra nos resultará familiar porque será la vieja tierra levantada, como nuestros cuerpos serán nuestros viejos cuerpos levantados. La nueva tierra será el hogar que siempre anhelamos. Cuando comprendemos la realidad de la nueva tierra, nuestras vidas presentes de repente importan. Las conversaciones con los seres queridos son importantes. El trabajo, el ocio, la creatividad y la estimulación intelectual son importantes. La risa importan. El servicio es importante. ¿Por qué? Porque son eternos. Nuestra vida actual en la tierra importa, no porque es la única vida que tenemos, sino precisamente porque no lo es. Es el comienzo de una vida que continuará sin fin. Y esa vida estará siempre llena de la bondad y la misericordia de Dios, pero solo si ha confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador ante esta vida. Verán, esta es la única oportunidad que tendremos de venir a Cristo para salvación. Después que mueras será demasiado tarde. Y cuando vengas a Cristo para salvación, no solo Él perdonará todos sus pecados, sino que Él te guiará con su bondad y misericordia hasta el día de su muerte, y luego te llevará al cielo y te dará más de su bondad y misericordia. Entonces, antes de que sea demasiado tarde, sea salvo, venga a Él, sea salvo de la ira de Dios hoy y comience a experimentar su bondad y misericordia en su vida, en la vida de usted. Hoy es el día de salvación, no mañana. Ahora es el día de aceptarlo. Venga a Cristo, sea salvo. Y si usted ya es un creyente, entonces le exhorto que se emocione con el cielo, porque es el lugar más maravilloso del universo. Y es a donde usted se dirige cuando esta vida termine. Y todo es porque tu pastor dio su vida por ti. Alabe al Señor y esté contento por lo que va a venir para usted en el cielo. Voy a orar y luego Joel nos va a cerrar en oración. Señor, te damos gracias de que tú eres un pastor tan maravilloso. Nosotros no te merecemos, pero tú eres bueno y misericordioso, y tú demuestras tu misericordia hacia con nosotros. Y oremos, Señor, que veamos que tu bondad y el sufrimiento tu bondad y la misericordia van de mano a mano, Señor, y que nos concentremos en estas dones que tú nos das, en tu bondad y tu misericordia, no en el dolor cuando estamos pasando por sufrimiento. Oramos, Señor, que aquellos que están escuchando tu palabra, que tengan un buen entendimiento de lo que está pasando, y que sepamos que cuando morimos vamos a estar contigo, y todo lo que está en el cielo, que tú has preparado un lugar para nosotros, Señor, por tu muerte en la cruz. Oramos por aquellos que no conocen a Cristo, oramos que tú los traigas a ti, Señor, que cuando ellos escuchen la palabra de Dios, Señor, que en fe venga, que cuando escuchen de Jesucristo, que tú les causes que sean nacidos nuevamente.
y que vengan a conversión y salvación en ti, Señor. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.